Muy buenos días a todos y todas. Yo pertenezco a la Secretaría de Derechos Humanos de ANSAFE Provincial y como tales también participamos del espacio Juicio y Castigo y tenemos una inmensa alegría de poder participar de esta clase pública de la Universidad Itinerante. En mis años jóvenes yo era trabajador en el frigorífico Swift. Me tocó trabajar en el año 75 y 76. Un poco con las palabras de los compañeros que me precedieron, a ese proceso el movimiento obrero tuvo como una culminación en lo que fueron las coordinadoras fabriles, una de las formas más democráticas, más pluralista que tuvo la experiencia de los trabajadores en la República Argentina. Una experiencia que no solo pensaba en lo salarial, sino que también pensaba en condiciones de trabajo y en una mirada política del país. A esa organización que se vino gestando hasta ese momento en el año 75, tuvo que haber una respuesta totalmente fuerte, inmensa, genocida, como fue la dictadura del año 76. La dictadura del año 76 vino a parar esa avalancha que significaba el movimiento obrero organizado en la calle para que no pudiera continuar buscando sus caminos de liberación nacional y social. ¿Qué buscaba? ¿Qué hizo la dictadura? ¿Cuáles son sus consecuencias hoy? Uno de sus objetivos más claros fue romper a la clase obrera, fue quebrar a la clase obrera. El neoliberalismo que comenzó en nuestro país en aquellos años 76-77, se fue dando esa política hacia el movimiento obrero. Fue ahondando con la desocupación, con sus pensiones, con el exilio interno, con el exilio externo, fue tratando de minar lo que era la organización del movimiento obrero. Y ese objetivo fue luego, en democracia, sostenido por gobiernos democráticos que hicieron que la CGT, a través del compañero Saúl Ubaldini y sus 26 puntos, tuviera una lucha y un enfrentamiento fortísimo con el primer gobierno de la democracia, lamentablemente, porque el programa llevado adelante por aquel gobierno no tenía nada a favor de los trabajadores. Pero luego sigue el neoliberalismo y se vuelve a expresar y se vuelve a dar en lo que es la década menemista, donde allí asienta sus reales totalmente el neoliberalismo, donde asienta sus reales las privatizaciones de la empresa del Estado, donde asienta sus reales todo lo que es antipopular. Y sigue el neoliberalismo llevando adelante la puja para destruir el movimiento obrero. ¿Qué fue lo que pasó en la década del 90? Hubo un grupo de trabajadores o de dirigentes que se aliaron al menemismo, hubo dirigentes como el MTA que se puso en contra del menemismo, hubo dirigentes como los que integraron la CGTA de los argentinos, y eso va dando una muestra de cómo la política del movimiento obrero, producto de las políticas liberales y neoliberales, fueron consiguiendo sus objetivos. Los neoliberales, su objetivo, producto de que la sociedad nuestra perdió con los 30.000 toda una generación de dirigentes, toda una generación de nuevos políticos. Y hoy nos encontramos con que muchos son de aquella época dirigentes que tenemos. Por eso a veces no nos gusta cuál es la respuesta, qué hacen o qué dejan de hacer. Eso logró a partir del año 2003 a intentar recomponerse, a intentar a tener un proceso donde los trabajadores pudimos vivir un poco mejor, y eso también que hizo que ir a las paritarias desde el 2004 al 2015 era una cuestión bastante fácil. Le doy un ejemplo. Los bancarios, en un primer momento, en los diciembre de cada año, 2004, 2005, peleaban por un adelanto de paritaria. Pero después, todos los diciembre, ya era una cosa simple, sencilla, decían queremos ver cuánto es el adelanto de paritaria, lo conseguían y lo firmaban, y luego iban a su paritaria. Eso también genera
que haya cierta tranquilidad en cómo dar la pelea, en cómo cuestionar al poder, en cómo solamente tener cuestiones donde solo lo salarial se fijó, que fue bueno, que fue excelente durante la década pasada y demás, pero que siguió de una manera inconsciente a ciertas dirigencias aquel intento de destrucción que tuvo el neoliberalismo. Por eso, cuando a partir de diciembre del 2015 vuelve el neoliberalismo con toda su fuerza, con toda su intención de continuar destruyendo al movimiento obrero, las pequeñas conquistas que habíamos recuperado en la década ganada fue totalmente dejada de lado y comenzó a implementar su programa: despidos, no paritarias, achique de salario, achique de los lugares de trabajo, despido a los trabajadores del Estado. Y todavía nosotros, muchos aquellos que somos militantes, decimos, pero ¿qué pasa que la dirigencia no va? ¿Qué pasa? Bueno, producto de los 30.000 desaparecidos, del neoliberalismo, de la destrucción, de la división. Por eso hoy tenemos distintas centrales obreras que son las que dicen interpretar las necesidades de su sindicato. Cuando nosotros tuvimos las experiencias del 75 hacia atrás, que había un movimiento obrero unido en el que solo tenía un 5% de desocupados y todo el resto eran trabajadores que estaban registrados. Hoy nosotros nos encontramos con la triste cifra que hay 2 millones de personas que ya no buscan ni quieren trabajo. Hay 5 millones de personas, de trabajadores, que son trabajadores no registrados y que se consiguen su propio trabajo. El resto está como trabajador registrado, pero tenemos, a pesar de que somos los que más sindicalizados estamos en Latinoamérica, tenemos tan solo un 40% de compañeros sindicalizados. Porque acuérdense, aquella conquista de Menem que era, sí, ya no es más obligatorio afiliarse al sindicato, se afilia el que quiere. Y sabemos que el primer lugar para que un trabajador pueda tener defensa de sus derechos, de sus conquistas, es ser un afiliado a cualquier sindicato, a todos los sindicatos que tenemos en la República Argentina, porque ese es el primer momento donde el conjunto de los trabajadores somos capaces de dar la lucha, porque si vamos cada uno por nuestro lugar, es imposible poder tener logros, y el enemigo de nuestra clase es el que obtiene los logros y nosotros obtenemos los sufrimientos. Por eso también me parece que esto ha llegado a la universidad. Yo soy mayor, pero me recibí en la universidad en el 2012 y me reía una vez en Humanidades que la propuesta del centro de estudiantes era hacer un bicicletero y la segunda era que entre una vigilancia para que nos cuide. Cuando yo fui estudiante universitario, pero porque la vida me llevó por otros caminos, tuve que dejar, los planteos en la universidad eran otros, parecido a lo que dijo el doctor, parecido a lo que dijo Pepe Berra. Entonces, hoy también el estudiantado adolece de una unidad de concepción, de una unidad para interpretar que la universidad tiene que tener una extensión para el pueblo y solamente sirviéndole al pueblo va a recibir, porque todos los trabajadores, aquellos que no están registrados y los que están registrados, son los que sostenemos la universidad pública. Bien sostenida está, porque tiene que ser para el pueblo. Por eso, el estudiante, muchos ojeros que conozco que vienen a estudiar a Rosario, le importa un rábano eso. Bueno, la militancia, las tareas que tienen que hacer los militantes en la universidad es difundir esos conceptos, que la universidad tiene que estar al servicio del pueblo, la universidad tiene que volver a lograr, a movilizar a las grandes mayorías. Ese tiene que ser el objetivo. Perdón, y quiero recordar cuando dije que la vida me llevó por otros lados. Yo fui detenido en la época de la dictadura. La semana pasada estuve declarando aquí en tribunales por segunda vez y en un momento la jueza me dice, yo integraba cuando trabajaba en Suiza
agrupación 1 de julio del Partido Auténtico, una agrupación en el Sindicato de la Carne, me preguntaba qué hacía. Y yo le dije lo mismo que ahora, porque yo integro un sindicato, tengo una agrupación, tenemos un frente, conducimos un sindicato, y les digo a ustedes, qué inútil que fue esa dictadura, qué inútil que quiso quitarle los derechos, la gloria al pueblo, los desastres que hicieron, el genocidio que hicieron, si todavía los que la vivimos militábamos y seguimos militando para que nuestro pueblo logre sus destinos de felicidad, logre la verdadera liberación nacional y social. Nosotros triunfamos, ellos perdieron.